Evangelio de Lucas. Ahora hay su Biblia en Lucas capítulo 20. Lucas 20, vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo. Lucas 20, del 1 al 8. Lucas 20, versos 1 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció un día que, estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad? Entonces respondió y les dijo: Yo también les haré una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Respondieron pues que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Todos estamos, nos guste o no, bajo autoridad. Los hijos están bajo la autoridad de sus padres. Los empleados están bajo la autoridad de sus empleadores. Los ciudadanos estamos bajo la autoridad de los gobernantes. Y los cristianos estamos bajo la autoridad de Cristo. Cristo es el rey de la iglesia, estamos bajo su autoridad. Pero por más que estemos acostumbrados con esta idea de la autoridad, muchas veces no nos gusta. Es más, nos encanta exigir que nos demuestren la autoridad que ciertas personas dicen tener. Es común oír frases como esta: ¿Quién se cree? ¿Por qué me dices lo que tengo que hacer? ¿Con qué derecho me manda a hacer estas cosas? Tú no eres mi papá, como dicen los niños. Cuestionamos normalmente a la autoridad y nos encanta que nos den razón, que nos expliquen el por qué nos están mandando a hacer determinada cosa. Ahora, es bueno entender que la autoridad es diferente al poder. A veces pensamos que es la misma cosa, pero no es lo mismo. La autoridad no es un hecho, el poder es un hecho. La autoridad siempre es un derecho. Es el derecho a hablar y ser oído. Es el derecho a mandar y ser obedecido. Y Jesús es Dios. Y por ser Dios, Él tiene toda la autoridad. Sin embargo, tanto en sus días como hoy, muchas personas cuestionan su autoridad. Ahora te pregunto, ¿eres tú uno de los que cuestiona la autoridad de Jesús? ¿Cuestionas lo que Él te dice que tienes que hacer? ¿O te sometes alegremente a Jesús? ¿Te sometes alegremente a lo que Jesús ordena? Bueno, pensando en eso, el tema para hoy es el siguiente: la autoridad de Jesús afirmada. La autoridad de Jesús afirmada. Y lo primero que el texto nos presenta es quiénes y por qué cuestionaron la autoridad de Jesús. Nos dice Lucas que se acercaron a Jesús los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Es decir, estos tres grupos que representaban el liderazgo religioso en Israel. Y nosotros ya hemos estudiado bastante acerca de ellos en nuestra exposición del Evangelio de Lucas. Estos líderes eran muy orgullosos. Estos líderes eran amantes del dinero. Estos líderes mantenían al pueblo bajo sumisión. Y además, eran extremadamente legalistas e imponían sobre las personas una cantidad de leyes humanas, una cantidad de obligaciones humanas que eran prácticamente imposibles de cumplir. Obviamente, Jesús para este grupo era una amenaza.
Y por eso ellos querían matarlo. Fíjese lo que nos dice el verso 47 del capítulo 19. Dice, y los principales del pueblo procuraban matarle. Jesús era una amenaza para ellos. Por lo tanto, ellos tenían que acabar con Jesús de alguna forma. Y Lucas nos dice, en el verso 1, que estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Este término usado por Lucas, que es traducido en nuestras Biblias como acercaron, tiene la idea de que aparecieron repentinamente. Aparecieron en un instante. O sea, tiene esta connotación de importunidad, tiene esta connotación de descaro. Descaradamente aparecieron mientras Jesús, ¿qué hacía? Mientras Jesús enseñaba y anunciaba el evangelio. O sea, ellos llegaron para impedir o para interrumpir lo que Jesús estaba haciendo. No permitirían que Jesús reclamara al templo como el lugar para su púlpito. Por lo tanto, ellos interrumpieron y exigieron que Jesús les dijera con qué autoridad estaba haciendo lo que estaba haciendo. Ahora, en aquellos días, cuando los maestros enseñaban teología, siempre se referían a otras autoridades, es decir, se referían a los rabinos del pasado, que era una forma supuestamente de dar credibilidad a sus palabras. Pero Jesús, nosotros vemos en el Evangelio, Él enseñó sobre la base de su propia autoridad. Él no tenía que referirse al rabino no sé cuánto, al maestro tanto. El liderazgo religioso entonces se resintió profundamente por la forma como Jesús enseñaba. Además que el pueblo siempre decía y se admiraba de que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos, no como los escribas. Entonces este liderazgo religioso se resintió y empezaron a pensar, ¿quién le dio el derecho de tomar el templo para sí y enseñar sin nuestro permiso? ¿Quién le dio el derecho de predicar el evangelio a los perdidos y exigir que el templo fuera solo un lugar para la oración? En el fondo, esta es una pregunta que muchas personas se hacen hoy en día. Y tal vez tú te has hecho este tipo de preguntas alguna vez. ¿Quién le dio el derecho? ¿Quién le dio el derecho a Jesús de decirme cómo tengo que vivir mi vida? ¿Quién le dio derecho a Jesús de decirme cómo tengo que gastar mi dinero? ¿Quién le dio derecho a Jesús de decirme cómo tengo que proyectarme en el futuro? ¿Qué derecho tiene Jesús de exigirme que yo le adore? ¿Qué derecho tiene Jesús de decirme que Él es el único camino a la vida eterna? Otras personas hacen exactamente lo mismo que están haciendo estos líderes religiosos. Le preguntan a Jesús, dime Jesús, dime, ¿con qué derecho exiges esto de mí? Ahora, cuando los líderes religiosos le hicieron esta pregunta a Jesús, estaban intentando atraparlo y acusarlo de blasfemia. Todo su ministerio se había realizado sobre la base de su autoridad divina. Jesús nunca, jamás le pidió permiso a alguien para realizar algún milagro. Jesús jamás le pidió permiso a alguien para predicar el reino de Dios. Él actuaba como el Dios encarnado, es decir, como el Dios hombre que Él era, que Él es, y como Dios. Jesús no tiene que pedirle permiso a nadie. Él no tiene que pedir autorización a nadie. Sin embargo, es justamente aquí donde los líderes religiosos pensaban que podían atrapar a Jesús. Porque si Jesús no era verdaderamente Dios, entonces Él podía ser culpable de blasfemia, un delito con pena capital. Si Él actuaba como si tuviera autoridad, pero realmente no la tenía, entonces ellos podían matarlo.
Vemos entonces, en primer lugar, quiénes y por qué cuestionaron su autoridad. ¿Quiénes? Los líderes religiosos de Israel. ¿Y por qué? Porque querían atraparlo y así lo acusarían de blasfemia y así tendrían armado todo el cuadro para poder matarlo. Pero el texto también nos dice que Jesús afirmó su autoridad. ¿Y cómo lo hizo? Nosotros vemos en el Evangelio que muchas veces Jesús respondía a las preguntas que las personas le hacían. Y varias veces también vemos que Jesús desvió ciertas preguntas que eran directamente malintencionadas. Y en este caso, vemos que Jesús, Él responde esta pregunta envidiosa de los líderes con otra pregunta. Ahora, nosotros, ¿verdad?, hemos aprendido que nunca se responde una pregunta con una pregunta, porque esa no es una respuesta. Especialmente los papás le dicen eso a los hijos: no me respondas con una pregunta, responde lo que te pregunté. Pero Jesús lo hizo aquí. Fíjense, verso 3. Entonces respondió y les dijo: yo también les haré una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? La respuesta a esta pregunta era obvia. Nosotros ya vimos en el Evangelio y ya conocimos a Juan el Bautista en el comienzo del Evangelio de Lucas. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, fue un hombre enviado de Dios, como nos dice Juan en su Evangelio, ¿para hacer qué cosa? Para preparar el camino del Señor. Por lo tanto, el bautismo de Juan era del cielo, como la mayoría de la gente sabía, como la mayoría de la gente creía. Sin embargo, también nos dice el Evangelio que los escribas y los sacerdotes habían hecho ¿qué cosa con Juan? Habían rechazado su ministerio. No habían aceptado el ministerio de Juan. Se habían negado a ser bautizados por él. De hecho, Lucas, en el capítulo 7, verso 30 dice: pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. Los fariseos y los escribas no aceptaron el bautismo de Juan. Por lo tanto, cuando Jesús les hace esta pregunta, realmente los puso en un problema, los puso en algo complicado. Y ellos tuvieron que pensar durante un tiempo antes de dar la respuesta. Verso 5. Ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, porque pues no le creyeron. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Fíjense, estos cazadores de hombres fueron atrapados en este incómodo dilema. Si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, Jesús nos va a decir: ¿y por qué no recibieron su bautismo? Pero si decimos, no, es de los hombres, todo el pueblo va a decir: a ver, ¿cómo la cuestión? Si Juan era un profeta. Es muy interesante el texto, porque aquellos que habían estado intentando atrapar a Jesús quedaron atrapados con la pregunta de Jesús. No creían que el bautismo de Juan era del cielo. Y si decían que sí, toda la gente les iba a preguntar: ¿y por qué ustedes no se bautizaron? ¿Por qué no recibieron el bautismo de Juan? Si dicen que el bautismo de Juan es del cielo. Además, ojo, Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cristo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio celestial, ¿por qué estos líderes religiosos entonces, si decían que era del cielo, no creían en Jesús? Decir entonces que el bautismo de Juan era del cielo era contrario a su oposición a Jesús. Por otro lado,
tampoco podían negar el bautismo de Juan, porque si lo hacían, dice el texto, la gente los iba a destrozar. La gente iba a agarrar piedras, se las iba a lanzar y los iba a hacer pedazos. Juan ya se había ido hace bastante tiempo, pero ojo, Juan no había sido olvidado. Muchas de las personas que estaban oyendo a Jesús aquí eran las mismas personas que amaban y oían a Juan el Bautista. Estos líderes religiosos habían tratado de desacreditar a Jesús, cuestionando su autoridad, pero ahora corrían el peligro de quedar desacreditados delante de todo el pueblo. ¿Qué pasó? Dice el texto que siendo demasiado orgullosos para admitir que estaban en un error, y también, por otro lado, demasiado complacientes para admitir o para defender lo que ellos creían delante del pueblo, no había nada que estos hombres pudieran responderle a Jesús. Por eso dice el verso 7, respondieron pues que no sabían de dónde era. Entonces, Jesús, habiendo ganado un triunfo completo sobre sus acusadores, dice en el verso 8, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense, Jesús no tenía absolutamente ninguna obligación de responder a una pregunta que había sido diseñada para destruirlo. Pero no había duda de dónde venía la autoridad de Jesús. Él hablaba con la autoridad del Dios Todopoderoso, porque Él es Dios. Fíjense, nosotros podemos interrogar a Jesús todo el tiempo que queramos. Podemos hacerle todas las preguntas que nos preocupan en un mundo caído. Señor, ¿por qué es tan difícil tal cosa? Señor, ¿por qué hay tantas enfermedades? Señor, ¿por qué las personas no creen? Señor, ¿por qué? Podemos preguntarle todo lo que queramos a Jesús. Y a veces podemos preguntarle aquellas cosas que creemos que incluso Dios tendrá dificultad en responder. ¿Por qué unos fueron escogidos y otros no? ¿Por qué si Dios es soberano, el hombre es responsable? Nosotros podemos hacerle ese tipo de preguntas a Jesús, pero tenemos que saber algo. Jamás, nunca vamos a atrapar a Jesús con nuestras preguntas. Jamás vamos a hacer que Dios diga, me pillaron, no sé qué responder. En realidad no tengo idea. Jamás va a suceder algo como eso. Ahora, las preguntas que realmente no se pueden responder son las que Jesús tiene para nosotros si nos negamos a creer que Él es el Hijo de Dios, el Rey del cielo y el Salvador del mundo. Esas son las preguntas que no se pueden responder. Entonces, en lugar de cuestionar a Jesús como lo hicieron los líderes religiosos, nosotros debemos confiar en Él con nuestras vidas, ahora y para siempre. Deberíamos responderle como lo hizo el resto de la gente en el templo. Fíjese lo que dice Lucas en el verso 48 del capítulo 19. El pueblo lo escuchaba con mucha atención. El pueblo lo escuchaba con mucha atención. Literalmente, la traducción sería algo así. Todas las personas que lo oían prestaban inusualmente atención a lo que él decía. Todas las personas que lo oían prestaban una inusual atención a las cosas que él decía. Fíjense, ¿qué estaba pasando? ¿Qué nos está diciendo Lucas con eso? Que las personas estaban cautivadas con la enseñanza, con la predicación de Jesús.
todo su ministerio didáctico atraía a las personas, todo su ministerio de enseñanza atraía a las personas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús predicaba, manifestaba ¿qué cosa? Pasión por los perdidos, pasión por las naciones, pasión por Dios. Lo que Jesús entonces tenía para decir, las personas querían escuchar. ¿Tú quieres hacer lo mismo? ¿Tú quieres escuchar a Jesús con una atención inusual? Tal vez tú dices, pucha, que yo tengo una dificultad para concentrarme. Me cuesta concentrarme. Cuando estoy sentado acá estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana en el trabajo, o estoy pensando que viene fiestas patrias, entonces voy a poder salir, y pucha, Dios quiere que estén bonitos los días. Pero fíjese que el texto nos está diciendo que lo que Jesús tiene para decirnos es tan importante que nosotros debiéramos estar capturados y nuestra atención debiera estar fija en lo que nos dice en su palabra. ¿Quieres entonces escuchar a Jesús con una inusual atención o quieres ir donde Jesús y cuestionar su autoridad? Cuestionar lo que Él dice, poner en duda lo que Él dice. ¿Cuál es tu respuesta a la autoridad de Jesús? ¿Cómo respondes a su autoridad sobre tu vida? Deja que tu corazón se conmueva por la tierna compasión que Jesús sentía por las personas perdidas en la ciudad. Deja que tu alma se conmueva por su celo, por la adoración en la casa del Padre. Deja que todo tu ser sea cautivado por su visión de alcanzar el mundo entero con el mensaje de la gracia. En otras palabras, entrega tu mente a su autoridad suprema revelada en su palabra. Aférrate a la palabra de Jesucristo, aférrate a Jesús, especialmente en su muerte y en su resurrección. Y si haces esto, ¿sabes qué va a pasar? Las pasiones de Jesús van a ser tus pasiones. El celo de Jesús va a ser tu celo. El amor de Jesús va a ser tu amor. Y vas a tener amor por los perdidos, que se extiende desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Vas a tener un corazón para la oración. Y vas a tener un celo santo por la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos oírte hoy. Gracias, Señor, porque podemos tener esta preciosa confianza de que no son palabras de hombres, sino que es la palabra del Dios vivo y verdadero. Padre, Jesús dijo que toda la autoridad le había sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Ayúdanos a someternos gozosamente a la autoridad de Jesús. Y que cuando Jesús nos diga así es como tienes que vivir, no lo veamos como una carga, como una imposición, sino que lo veamos como un Dios de toda gracia, que nos ama tanto, que nos está diciendo, esta es la mejor forma de vivir para la gloria de Dios y sirviendo a las personas. Padre, para nosotros es imposible hacerlo, pero sabemos que tú, por medio de tu Santo Espíritu, nos puedes transformar de tal forma que esto va a suceder. Porque tu palabra lo dice, aquel que comenzó la buena obra, la va a completar. Gracias, Señor, porque podemos descansar en eso. Y cada vez que contemplamos nuestra vida, cada vez que vemos el pecado que aún queda en nosotros, y cada vez que empezamos
a desanimarnos y decimos, no cambio, no cambio, podemos tener la seguridad de que aquellos que estamos en Cristo cambiaremos por el poder de Dios. Padre, todo te lo entregamos en el nombre de Jesús.